Tercera llamada, tercera. Esto es Teatro Puro y Duro con Elia Domenzain. Hoy aquí desde el Teatro Coyoacán, bueno, antes Coyoacán. Ahora hoy, Teatro Enrique Lizalde. Enrique Lizalde de la SOGEM, de la Sociedad General de Escritores de México, con un compañero impresionante, con una carrera fantástica, una trayectoria que ustedes la conocen, de esquizofrenia. Actor, director, productor, dramaturgo, muy internacional. Rafael Perrín. Y amigo tuyo de siempre, para siempre y por siempre. Querido mío. El único, déjale darte un abrazo grande. Ay, gracias. Un abrazo grande, porque ahí donde ven, claro, Nushka, le digo Nushka, porque es Rafaelón. Sí, cuando hicimos nuestro primer trabajo de la universidad era sobre Stanislavski. Correcto. Todavía me acuerdo los nombres del papá de Stanislavski, por ese era Sergei Vladimirovich y Elisaveta Vasilievna. Desde el 82 no decía esos nombres. 1982, no, el siglo pasado. Ella era una niña chiquitita, yo ya estaba en la universidad. No, ya estaba en la universidad. Pero desde ahí, ¿verdad? Desde 1982. Ahí empezamos a estudiar con maestros inolvidables como don Néstor López Aldeco, que yo le juré a Néstor que a mi hija, cuando yo algún día tenía una hija, le iba a poner Grecia. Y lo cumplí. Mi hija se llama Grecia Natalia, y todavía, ya estando enfermito en el hospital, le llevé a Nati, bueno, yo le digo Nati, pero es Grecia Natalia, se la llevé y le digo, mire maestro, nomás vamos a decirle que le cumplí. Me decían así, sus ojitos, se puso muy, muy emocionado el maestro, una historia inolvidable, y maestros entrañables, maestros que preferimos no recordar, pero hay maestros que entrañables que nos marcaron y que son Néstor, José Luis Ibáñez, Margot Wagner, no tantos maestros queridísimos de la facultad, Armando Marcela Zorrilla, ¿cómo no? Reina Barrera. Bueno, tú fuiste de la generación, la única que se tituló, la única que saliste fuiste la única, al menos del grupito de los... ¿De nuestro grupito? Nadie terminamos. No me digas. No, claro. Y todos bueno, yo les tengo que decir que Rafael Perrín dejó la carrera a los 2 años. Sí, en el quinto semestre. En el quinto semestre, sí, porque falleció su padre y tuvo que apoquinar en la casa. Es correcto. Pero me consta porque nos lo enseñaste al grupito que teníamos. El rector le escribió ex profeso diciéndole que alumnos como él eran los que la universidad requería. ¿Cómo te acuerdas de eso? Porque me acuerdo perfecto, porque llevaba puro 10. Sí, es correcto. Y puro 10 y puro 10. Es correcto. Y alumnos como tú son los que se necesitan. Y luego tuve la oportunidad de ir como 10 años después, 15, en una mesa que estábamos Héctor Bonilla, Susana Alexander, ¿quién más estaba? Era otra figurota y yo. Y a mí me tocó hablar al final, después que yo les dije, bueno, pues yo vengo a hablar aquí porque era en la facultad, ¿no? Como un estudiante de la facultad. Pero yo en lugar de hablar, pues ya les dijeron los maestros lo que había que decir. Yo no les voy a decir, yo mejor les voy a decir que la única manera en que se puede vivir en esta carrera es realizando los sueños. Para realizar los sueños tenemos que atrevernos. Entonces, a ver, levante la mano el primero que se atreva a querer hacerlo. Me levantó la mano una chica y tenía mi tarjetita que se llama Rafael Perrín. ¿Cómo te llamas? Lupita González. Y Lupita, y volteé, vente. Y la senté junto a ellos. Yo me bajé y señora, Lupita nos va a platicar por qué quiere ser actriz. Wow. Y ahí lo agarré y le di toda la vuelta, porque yo decía, ¿qué hablo yo después de estos genios? Le pasé la bronca a Lupita, y Lupita hizo una maravilla de conferencia. Pero sí recuerdo con mucho cariño la etapa de la facultad, amigos entrañables que tenemos todavía. Sí, porque, fue una generación muy heterogénea, pero muy de islas, pero muchos seguimos activos. Sí, la verdad. Sergio Bustos en el IMEM. Claro, como un locutor muy importante. Fernando en Aguascalientes. Fernando López en Aguascalientes. Siddhartha en la escritura. Villegas en Luis Genaro en Toronto haciendo doblaje. Y por todo el mundo. Lo fui a ver. Mi luna de miel fue mi segunda luna de miel fue en Canadá. Y tocamos Toronto. Tocamos Toronto y bueno, ahí estuvimos con él. ¡Ah, qué bueno! No, claro, y lo vimos, lo recordamos. No se fue con nosotros, fue vaciado porque fue una luna de miel de 3, porque nos acompañaba a todos lados el buen Gerarito. Y fuimos a las cataratas del Niágara, pero maravilloso, increíble. No, pero eso, bueno, a ustedes van a decir, bueno, ¿y estos dos por qué me platican esto? Porque sí,
en la carrera del teatro y en la carrera del arte sí se pueden hacer amigos de verdad. Sí. Se habla mucho de que no hay amistades, que no hay amigos, que son amistades de conveniencia o de temporadas, ¿no? Sí. Yo creo que la amistad que fraguamos en la facultad, estos 5 o 6 loquitos que estábamos por ahí, Sí. pues nos dejamos de ver años. Yo tenía de no verte como un par de años, creo yo. Años. Pero cuando nos vemos, surgen las chispas, surgen los fuegos artificiales. Y es como si fuese ayer, una cosa impresionante. Es impresionante. Pero aquí estamos hoy en tu canal, Domenzain. Qué importante. Yo siempre había querido estar junto a Emilio Escarga en su canal, o junto a Ricardo Salinas en su canal. Estoy con la Domenzain en su canal. De YouTube. ¡Olé! De YouTube. Pero oye, pero lo tienes, Ahí pero lo tienes y hablas de lo más hermoso que se puede hablar, que es del teatro. Gracias, gracias a nombre de todos los que hacemos teatro, que nos abras una ventana para poder decir que existimos, que estamos y que seguimos. Claro. Sí, sí. Bueno, pero tú antes de entrar a la facultad, Ajá. hacías comedia musical con o sea, ya eres director, Sí, coreógrafo, montabas tus espectáculos. Mira, todo empieza de chavito, porque yo de niño le pedí un teatro a Santa Claus y me lo trajo. Y me lo trajo. ¡Maravilla! Te estoy hablando de yo chiquillo, tendría 8 años, 7 años. Genial. Y entonces le pedí un teatro. Y entonces cuando mi mamá me dice, ¿qué le vas a pedir a Santa Claus? Un teatro. ¿Y de dónde se te ocurrió? ¿De Margot? No. Dispara Margot. No, eso fue mucho antes de que yo naciera. El Carlos Lacroix fue en los 50, yo nazco en el 61. Sin embargo, sí. Yo también sí. en el 61, me dan cuentas. Bueno, yo no te iba a decir. Pero bueno, y entonces sí empezamos a darnos cuenta de que mi papá todos los domingos era ir a comer e ir al teatro. Era lo que se hacía los domingos. Ir a misa, porque mi mamá era muy católica. Íbamos a la misa de las 12 o de la 1, me acuerdo perfecto. De ahí nos íbamos a comer muchas veces al Rafaelo, o uno que se llamaba al restaurante Chico, que estaba ahí por la sala Chopin, o a la parrilla, no, a la parrilla suya, no, a la cabaña suiza. En fin, comíamos muy rico. Y de ahí nos íbamos al teatro. Y a veces papá lo que hacía es que invitaba a comer actores que lo íbamos a ver. Ahí comí con Héctor Bonilla y lo fuimos a ver el diluvio que viene. Ahí comí con Carlos Sancira y lo fuimos a ver el diario de un loco. Él tenía la costumbre como de agasajar al actor y luego irlo a ver. Jamás ¿Está aceptó, tomando nota, por favor? jamás aceptó, y esto es algo que yo también hago, una cortesía. Mi papá siempre pagó sus boletos. Hay anécdotas, por ejemplo, de que íbamos a Insurgentes y estábamos sentados, ya habíamos comprado el boleto, y descubrían que estaba mi papá y el Pollo Jiménez o Marcial Dávila. Iban con el dinero en un sobre para devolvérselo. Mi papá decía, no, yo jamás, sobres amarillos no acepto. yo jamás entraré al teatro sin pagar lo que él entendió algo que ahora yo digo, ahora lo van a ver, ahora que vean la función. Sí. Al final siempre digo, es que el público no sabe que cuando compra un boleto él cree que nada más tiene el derecho de ver una obra de teatro, que sí lo tiene, pero tiene algo más. Le va a dar de comer y de cenar a todos los que estamos trabajando ahí. En escena y detrás de escena. Pero por supuesto, porque todo el dinero que ha entrado a la casa de ustedes es el resultado de alguien que compró un boleto. O sea, yo nunca me he ganado una herencia, la lotería, o una exclusividad, o una señora rica que me quiso invitar a su casa y me dio dinero. Nunca en la vida tuve eso, ¿no? Entonces todo el dinero que ha entrado a la casa ha sido porque alguien compró un boleto. Qué maravilla. Entonces, ahorita que veníamos caminando, me preguntaban que por qué me dedico al teatro. La razón por la que me dedico al teatro es porque yo invierto 2 horas de mi vida a cambio de 2 horas del público que viene a ver. Y con que haya 10, pues ya fue un buen negocio, porque son 80 horas, no, bueno, 20 horas contra las 2 que yo pongo, ya me combino. Entonces, pues por eso es. Bueno, entonces le pedí el teatro a Santa Claus. Y me despierto. ¿De qué tamaño era? Bueno, me despierto, estaba la chimenea de la casa y una letrero que decía, sigue mis huellas. Y con huellas hechas, ya luego descubrí que eran de harina, pero en ese entonces eran de nieve, ¿verdad? Unas huellas de botas. Llegamos hasta una casa, hasta un cuarto que teníamos en la casa arrumbado, que era el cuarto de los triques, y de repente veo una marquesina que decía Pella, porque era el Teatro Pella. Era P-E-L-L-A. Ese era el humor de mi papá. Tú sabes cómo era mi papá. Rotunda. Sí, pues ese era el Teatro Pella. O sea, todo teatral, desde No, que claro, las huellas. todo. Del... Llegábamos y había 6 butaquitas, 3 y 3, butaquitas chiquititas, una consolita de un sistema de iluminación carísimo que era el sistema Nido. What's that? Eran latas de leche nido con un foco metido ahí.
Con razón esos hacíamos en la facultad. Claro, pues eso es de donde los aprendí. Claro. Volteo para allá y hago así, no crean que estoy loca en este fantasma del Teatro Coyoacán. Está aquí Stay, gran actriz, querida cantante, claro. buenísima. Y cómo canta. Y cómo canta. Y cómo actúa. Canta. Esta sí es de las que cantan. Hermosa. Y entonces, pues ahí empezamos la maldición de mis primos. Porque teníamos un jardín enorme en esa casa que era por Santa Clara, Estado de México, era como una quinta, que es donde vivíamos. Sí. Y pues ahí jugaban fútbol, béisbol, jugábamos de todo. Y desde que hubo teatro se amolaron los primos, porque a lo que iban era ver la obra de los primitos, ¿no? Al Teatro Pella. Teatro Pella. Y ahí montábamos el diluvio que viene, el violinista en el tejado, sí. Miguel Giorgón, en fin, todas las musicales que ¿Y quiénes eran tu elenco? Pati y yo. ¿Solo? Pati y yo hacíamos todos los papeles. Generalmente yo era el protagonista y Pati hacía todos los demás. Y obviamente, pues Pati se llevaba toda la ovación para mi frustración total, porque Pati era una niña rubia, preciosa, finita. Pues yo era un loco ahí chistoso. Entonces al final. No, pero además daba las gracias por cada personaje que hacía. Lo dirás de broma, pero sí. ¿Ah, sí? Sí, claro, así era. Bueno, era tal la diversión que nos pegamos que poco a poco, sin darnos cuenta, empezamos a fraguar pues a lo que nos íbamos a dedicar los dos, ¿no? A esto. Y una cosa que a mí me preocupaba mucho es que en mi juventud yo no quería ser hijo de mi papá, en el sentido de ser el hijo de Tomás Perrín, el que está haciendo cosas. Entonces, mi papá lo único que hizo mi papá fue teatro. Fue lo único que él hizo cine, radio, televisión, pero teatro no hizo. No hizo, pero iba a ver. Mucho. Él siempre decía que los actores de verdad estaban en un escenario, ¿no? Claro. Entonces, también íbamos al cine, pero el teatro era la fuerza. Y entonces por eso es que dije, me voy por el teatro para que, obviamente no me pasó, me falló rotundamente a dónde iba. Eso es algo de Tomás Perrín, eso es algo de Tomás, y a mí me enojaba. Pues ahora lo que daría por tener a mi viejo y abrazarlo y besarlo, sí. pero sí yo me enojaba y decía, no. Incluso me dijo un día, pues cámbiate, ponte un nombre artístico. No, porque Rafael Perrín tiene mucha fuerza y va a funcionar. Sí, me dice, pero si algún día te toca a uno que tenga un zipitapo, va a batallar mucho contigo, hijo. Te voy a decir Rafael Perrín. Era muy vacilado el viejito. Y bueno, y así es como empezamos. Y bueno, llegó la prepa. Y con la prepa forjó el grupo que nunca se me va a olvidar. Que la primera crítica que yo recibí en mi vida la recibí de esta mujer. Porque la invité a ver Jesucristo Superestrella, no se me va a olvidar nunca. Que para mí era así, era yo Bob Fosse, en combinación de Ibáñez y Manolo Fábregas. Y la invito a la FEDSE, me acuerdo que fue en el auditorio de la FEDSE, e invito a la mensaje, pero yo así ven a ver lo que hago yo. Era playback con el disco de Camilo Sesto, con un baterista que tocaba en vivo, Jesús Alonso Moreno, que era un gran baterista, y era lo que le metió un toquecito. Y ya que acaba, le digo, oye, ¿qué te pareció? Dice, están bonitas tus tablas gimnásticas. Nunca se me va a olvidar ese trauma que a la fecha lo traigo. Están muy bonitas tus tablas. Claro, ella estaba en Chorus Line, en el Teatro Insurgentes. Pues claro, lo que yo hacía era una basofia. Como nos dijo una vez Fela Fábregas, que en paz descanse, es una bisutería su obra dentro de las joyas de la corona, ¿no? Entonces, con la Dama de Negro, porque un día llevábamos 10 años en su teatro. Y un día dice, Fela, ya el domingo me entrega al teatro, ¿eh? Y yo, o sea, no te dan ni los 7 días. No, pero además yo le estaba dirigiendo, le dirigí como 10 obras, siempre se lo agradeceré. Sí, claro, y estaba yo dirigiendo en ese entonces a Alma Muriel, a Talina Fernández, que gloria a Dios esté en las dos, y al Flaquito Ibáñez, en el Triángulo de las Bermudas, y de repente me mandé a llamar al final, oiga, háblale a Antonio Calvo que ya el domingo se me van, ¿eh? Y era jueves. Lo que nos vamos a dónde. Dice, no, es que su obrita esa de la Dama de Negro es una bisutería dentro de las joyas de la Corona Fábregas. Pues es el récord Guinness. Pues me temblaba de por sí Quijadón, me temblaba esto así, me acuerdo que pues, yo la adoro, en presente, yo adoro a Fela Fábregas. Sí. Me temblaba y dice, pero ¿por qué me está haciendo esto? Sí. ¿Por qué? Pues no, simple y sencillamente se cansó de ganar dinero, se cansó, no sé, pero nos colgó y yo pensé que ahí se terminaba la Dama de Negro. Y Gerardo Quirós llega a rescatarnos porque él iba a presentar Fiebre del Sábado por la Noche en el Teatro Coyoacán. Sí.
y se cayó una esfera sobre una bailarina, no sé si se acuerdan que eso fue muy famoso, que se tuvo que suspender la función. Separaron las funciones y todo porque hubo este accidente y entonces hubo una demanda, ¿verdad? Sí. Y entonces me dice, oye, pues yo te ofrezco, le hablo a Gerardo y le digo, no tenemos teatro, porque esto fue de jueves para domingo. O sea, ni los 7 días. Nada. Que antes se acostumbraba. No, y para como era Toño Calvo, ya Toño ya se hizo mucho más amable. Sí. Toño dijo, 7 días nos vamos ahorita. Así, joder, nos vamos en este instante. Entonces, Gerardo dice, pues vénganse un mes para acá. Pues resulta que estuvimos casi un año, porque desgraciadamente la demanda esa avanzó y se colgó. Y entonces eso salvó la temporada de Negro, y de ahí fuimos al Rafael Solana, y de ahí siguió la historia. Pero hubo un momento de peligro, de que se acabara esta historia de 30 años, ¿no? ¿Cuántos años ya? 30. La estrenamos el 17 de febrero de 1994. Y no ha habido un solo año que no haya función de La Dama de Negro, incluyendo pandemia, porque en pandemia dimos funciones enero y marzo, y noviembre y diciembre. Y los únicos teatros que abrimos, cuando nada más podía haber una persona, 2 sillas, sí. ¿te acuerdas? Sí. Abrimos con 30 personas, que era la capacidad que podíamos meter a la Ofelia, solamente 2, Ferret Roldán, que también en paz descanse, y nosotros. Y entonces nos hablamos, Fred y yo, abrimos, ¿cuántos caben en el tuyo? Me dice Fred, en el mío caben 10. Y yo, pues en el mío caben 30. Le entramos, hablamos con los actores, y todos los actores, yo les dije, bueno, ¿qué prefieren? ¿Estar en su casa? ¿Viendo para el techo? O les pago el 10% de lo que les pagaba en lo que todos jalaron. Claro. Todos, técnicos, actores, todo el mundo jaló. Y era impresionante, 30 personas en el teatro completo con sus mascarillas, sus cubrebocas. Pero así dimos funciones noviembre, diciembre, y gracias a Dios pudimos continuar con esto. ¡Qué maravilla! Ininterrumpido. Récord mundial. Sí, es una cosa fuera de este mundo. Sí, es una cosa. ¿Cuántas representaciones? 8,200. 8,190 y tantas funciones. Wow. Sí, es una locura. ¿Y Pati ha dado todas? No hay nadie que haya dado todas. No, Pati ha dado muchísimas, pero ya ahorita ya hay 3 damas de negro. Bueno, ya han habido muchas damas de negro, porque hay veces que tenemos función al mismo tiempo en México, en Guadalajara y en Monterrey, o México, Tijuana y San Cristóbal. O Bogotá, claro. Por ejemplo, Gaby, mi esposa, es la dama de negro de Bogotá. Ella es la que hizo la dama de negro siempre allá en Bogotá. Pero bueno, yo mismo de las 8,200, yo creo que yo he dado 7,200, no sé. No, una locura. Es una locura. ¡Qué bárbaro! Y ahí en ese teatrito, en el Teatro Bella, empieza esta aventura. Y entonces me meto a la universidad, monto este grupo de las tablas gimnásticas, que pensé que era una compañía de teatro, y resulta que no, que era una compañía de gimnastas. Y ahí es cuando llega a la preparatoria y había que decidir qué estudiar. Y apliqué yo para 2. Apliqué para antropología en el Museo de Antropología e Historia, y apliqué para la licenciatura de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Yo decía, una de las 2, a donde primero me conteste, ahí entro. Y me contestó primero la UNAM, y entonces entré a la UNAM. Que para mí la UNAM era el fin del mundo, porque acuérdate que yo vivía en Lindavista. Ajá. Y el metro llegaba nada más hasta Universidad, hasta Zapata. Sí. Y de Zapata había que tomar una pecera para llegar a la facultad. O sea, no existía toda la línea completa como hasta ahora, ¿no? Y bueno, así es como arranco esta odisea. Y también en la facultad me secuestra Carlos Bracho. ¿Te acuerdas que Carlos Bracho de repente dice que estaba Bracho haciendo un programa de televisión con mi papá en el Canal 11? Sí. Y entonces un día nos presentamos con los gimnastas, nos presentamos en el Teatro Juventino Rosas de Chapultepec. En el Juventino Rosas de Chapultepec, que ya ves que era al aire libre. Y resulta que Bracho iba con su familia caminando en un domingo de Chapultepec y ve la obra, se sienta, le pareció simpática, se acerca, corre el chisme de que estaba Carlos Bracho viendo la obra. Entonces lo fuimos a saludar todo el grupo, y cuando se entera pues que yo era hijo de Tomás Perrín, se puso todo emocionado, bla 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 bla. Y de repente un día le habla a mi papá por teléfono, no había celulares, no había. Le habla a mi papá y le dice, oye, ¿puedo hablar con Rafa? Y me habla y me dice, oye, te invito a ver La Libélula en Insurgentes, que lo hacía con Héctor Suárez, papá, y con Anabel Ferreira. Me dice, te invito a Insurgentes porque quiero platicar contigo. Imagínate. ¡Wow! Esto es como si hubiera querido ser cura y me habla el Papa, ¿no? Pues Carlos Bracho, pues claro que voy. Y me acuerdo que entro y lo primero que veo es me toco de frente a Héctor Suárez sin camisa, que estaba súper fuerte, ¿no? O sea, ¿tú quién eres? Soy Rafael Perrín. ¿Eres algo de Tomás Perrín? Sí, soy su hijo. O sea, ¡ah, qué honor, qué gusto! Mira, toca la parte de mi cuerpo que quieras.
Sí, buenas tardes, ¿cómo está? Y entonces le tocaba aquí y movía ese músculo. Ay. Le tocaba acá y movía ese músculo. O sea, dominio total. Lo más impresionante que yo he visto, eso. Así es como yo conozco a Héctor Suárez. Wow. Años después tuve el honor de dirigirlo. Pero en ese entonces, pues imagínate, estaba yendo a Batman y a Superman, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí Carlos me dice, oye, quiero formar un grupo de jóvenes para hacer un espectáculo de Shakespeare, que se llamaba Sueño de Amor y Muerte. Si necesito, estoy buscando a tres actores jóvenes que tuve en la facultad y fue cuando meto a Sergio y meto a Fernando. Claro. A Sergio y a Fernando. Así y Pati. Bustos y Fernando López. Y Pati. Y Y ahí es cuando empezamos a hacer esta gira que fue de Guatemala a Monclova, literal, en una combi, que con lo que encontramos en cada teatro montábamos la escenografía y presentábamos la obra. Ahí Elia Domenzain, ahí es donde Rafael Perrín aprende a hacer teatro. Mi verdadero maestro fue Carlos Bracho. En las tablas. Sí, fueron 3, 4 años. Y además con unos calores. Yo me acuerdo perfecto en la Ventosa, en Oaxaca, en la combi, que se parada la combi, se los ponchó allá y se movía. Y Sergio, Fernando y Bracho deteniendo la camioneta. Y abajo, no es cierto, Sergio, Bracho y yo deteniendo la camioneta. Y Fernando abajo pegando el chicote del acelerador que se había roto de la combi. Y en eso volteamos y vimos un avión y dijimos, ahí va Pati. Porque a Pati sí le mandaban en avión. Nosotros estamos furiosos abajo. Exacto. Y ahí es donde verdaderamente, con la ética de Bracho, que fue lo que más me enseñó, el profesionalismo, la puntualidad, el saber llegar, el llegar y saludar a todos y meterte al camerino, y adiós a todos y te vas del camerino, el que no puede haber alcohol en los camerinos, el que no... Vaya... Profesional con respeto, con P mayúscula, y amor. Sí, y con integridad. Me tocó ver incluso cosas personales, que por ejemplo en Costa Rica entramos compartíamos habitaciones, y esa vez me tocó compartir con Bracho habitación, y entramos y estaba una chica que había sido Miss Universo, en negligé, en la cama, bellísima. Y yo dije, bueno, pues ahorita vengo. No, dice, no, espera un ratito, por favor, señorita. Y se va Bracho y dijo, bueno, pues se la llevo a otro cuarto, ¿no? Y regresa como a los 20 minutos. Y yo me quedo así, ¿qué pasó, Bracho? O sea, pues, ¿qué onda? Sí. Me dice, el día que una mujer me diga a mí que yo tengo que hacer algo, que es algo que yo debo de ponerme a los pies de ella para hacerlo, ese día dejaré de ser Carlos Bracho. Con el tiempo entendí que lo que él me quería decir es que corría un enorme riesgo. Porque imagínate nada más si él estaba casado, etcétera, etcétera, etcétera. Si él cae en esta seducción, pues no es una seducción normal, no es una seducción que se da con base a conocer a la persona. Era una onda sexosa que ahorita a lo mejor dirían, no, ay, qué estúpido, se lo hubiera aventado. Pero eso me quedó muy grabado de decir, algo que a mí me enseñó mi padre es amar a la mujer. Para mí la mujer es lo más sublime que existe. Yo no concibo mi vida sin la mujer es lo más hermoso que hay. No quiere decir que la mujer no pueda tomar iniciativas, al contrario, es padre cuando toma iniciativa, pero tiene que ser una iniciativa inteligente en donde no se ponga a riesgo ni ella ni él. Y él en ese caso corría demasiado riesgo de poder. Entonces, con el tiempo, no te creas, pasó el tiempo y 2, 3 noches después ya pasó lo que tenía que pasar con él y la chica. Pero en ese momento sí me quedé como muy sorprendido, porque además Bracho era guapísimo. Bracho era un tipazo, era el galán de galanes. Y pero en el trato y en la voz. Y todavía don Carlos en ese momento tiene 86 años, aprovecho para mandarle un abrazo con todo mi respeto y mi cariño y decirle gracias, porque maestros como él y como don Germán Robles, que ya hablaremos después de él, pues me dejaron marcado para el buen teatro. Como yo siempre digo, no hay bueno ni malo, hay profesional y no profesional. Teatro. Estos teatros. Con tema mayúsculo. Con tema, actores de tiempo completo. Bueno, pues vengan al teatro. Vengan al teatro, porque el teatro sin público no es teatro, y aquí no se acaba, evidentemente. ¿Esta historia continuará? Continuará. Puntos suspensivos. Wow.